Hola, Buenos días. buenos días. Me llamo Juliana y estoy haciendo un trabajo de investigación para segundo de bachillerato que trata sobre los secretos del confinamiento en la salud mental y centrándome en la depresión de los adolescentes. Y tengo una serie de preguntas para el doctor José Moya. Pues con mucho gusto y gracias por la confianza. Quien te va a contestar es mi experiencia. Ya, Hay sí. preguntas que tú lógicamente las tienes que hacer en base estadística. Yo las contestaré en base de experiencia personal. Vale. ¿Me podría dar un poco de información de la experiencia que tiene y los estudios que le ha hecho falta para dedicarse a esta profesión? Mira, en lugar de contestarte yo, te contesta ella que lleva conmigo ¿cuántos años? 30. ¿Solo? Adelante. Pues yo te voy a explicar lo que a mí me parece más enriquecedor de lo que conozco de su vida. El doctor Moya nace en un momento social muy complicado porque estaba viviendo la guerra civil. Una noche que bombardeaban Barcelona, nací tú. Entonces, en esa situación nace un niño con una inteligencia prodigiosa. Gracias. Durante sus primeros años va a ser un alumno brillante. Cuando inicia la adolescencia, como todos los genios, aparecen conductas de tipo conflictiva. Como todo aquel que se plantea, que piensa, que va más allá de lo presente, pues empieza a chocar con criterios de tipo social, de tipo filosófico, de tipo científico, y entonces es una persona brillante, pero indisciplinada. Mucho. Y eso da lugar a que, bueno, pues imagínate, sus profesores dirían, era un genio díscolo. Y rebelde. Y rebelde. Que cuando me decían que 2 y 2 eran 4, yo preguntaba por qué. Su madre era una persona culta, era una persona que se dedicaba a la enseñanza, pues era maestra. Entonces, y como la situación de posguerra era una situación difícil económicamente, pues bueno, desde el primer momento empezó a estudiar, digamos, magisterio para poder ayudar a la economía familiar. Él empezó a estudiar para poder magisterio. trabajar cuanto antes. En la medida en la que, bueno, pues ayudaba a su madre, trabajaba en la academia y él siempre ha tenido muy buena relación, siempre ha dicho, con los niños. Con los niños ha tenido como un feeling que es ver un niño y ponerse a jugar con él, pero desde que era un adolescente. Ver un niño, se ponía a jugar con él y rápidamente... Y el niño conmigo. Y el niño con él, sí. Y rápidamente se establecía un feeling, ¿sabes? Una empatía positiva. Cuando empieza a aplicar su empatía positiva al aprendizaje, es decir, a enseñarle a esos niños a leer, a sumar, a escribir, se da cuenta de que no todos los niños aprenden de la misma forma y que no todos evolucionan de la misma manera. Hay niños en los que le explicas la lección una vez y rápidamente ¡zas!, la cazan, y hay otros que repites y parece que no les entra. Aparecen una serie de inquietudes que le llevan a orientarse hacia la medicina, porque claro, en nuestra forma de entenderlas al ser humano, si la educación no tiene los resultados que esperamos es porque hay una patología, porque debe haber algo biológico que está afectando ese proceso evolutivo normal. Lo que ahora ya sé que no es cierto. Y entonces entra en la facultad de medicina para estudiar por qué esos niños no aprenden. Sí. Es decir, y esos niños pueden ser niños con patología o niños sin patología diagnosticada. Y entonces, bueno, pues empieza a apasionarse por el mundo de la medicina y llega a la parte esencial, que es la parte del cerebro. Entonces, en el cerebro es como una especie de caja mágica que esconde desde la parte física, de estructura física, hasta la parte de estructura psicológica, mental, espiritual, es decir, todo. Sí. Y esto le lleva a dos caminos. Por un lado, la neurofisiología, es decir, cómo es un cerebro. ¿Cómo funciona la máquina? Si el cerebro puede tener una avería, si el cerebro puede tener formas distintas, cómo estas formas influyen o no influyen en el ser humano. Y por otro lado, la filosofía, la psicología. Así que por un lado está
en el departamento de neurofisiología de Samsó y Vilavadó, y por otro lado está en la cátedra de Sarró, en la Universidad de Barcelona. Es decir, claro, estas dos posiciones, estos dos enfoques, te dan una dimensión del ser humano apabullante, es decir, impresionante. Es decir, no te quedas con que el hombre es una máquina, sino que intentas coger las dos ideas, la máquina y el alma, y a ver cómo casan. Sí, sí. Claro, aparece, bueno, pues eso, una forma de concebir en su filosofía de la medicina al ser humano muy distinta a la que habitualmente, Más grande la visión. para mí como alumna del doctor Moya, lo que más me impresiona es que es un profesional que intenta encajar las dos, la fisiología con la psicología. Entonces, no solo se centra en la forma de las cosas, sino la función. Y ¿usted cree que el confinamiento y la imposición de la distancia social ha podido causar efectos negativos en la salud mental? ¿Y qué efectos cree y por qué cree que ha pasado eso? Rotundamente. ¿Puede? Seguro que sí. Pero entonces empecemos a definir lo que yo entiendo en cada caso que es confinamiento, porque yo, si me traes, imagínate que tú vienes a consultarme si a ti te ha influido y me cuentas tu historia. Entonces tendré que valorar quién eres, dónde estás, cómo vives. Ya, muchas cosas. Y si vamos a los chicos adolescentes, digamos más o menos en tu edad o algo menos, hay algunos a quienes el confinamiento por razones X prácticamente no se han enterado. Yeah. Y algunos me han dicho, estupendo, no iba al cole, me lo pasaba pipa, jugaba con mis amigos, con lo cual de confinamiento en el sentido de aislamiento social, cero. Yeah. Incluso hay un caso muy particular, volvemos a lo particular, que me ha contado que el confinamiento le sirvió para descubrir sus primeras experiencias prácticas de tipo sexual. Porque le permitió, circunstancias personales. Yeah. Y que cuando acabó el confinamiento y se le acabó todo esto, fue cuando me dijo, hombre, es que profesor, es que 14, 15 años, claro. Yeah. Así que cada uno, para empezar hay que decidir, empecemos diciéndote, y de eso fíjate, pero a los adolescentes, seguramente que a todos les limitó. Pero sobre todo hay una cosa que sí se puede hacer estadística y que es lo que realmente yo entiendo que va a dejar huellas y va a ser perjudicial. Es la primera generación que yo vivo que recibe la imagen en la adolescencia de que el otro no es una posibilidad de apertura maravillosa, es un peligro de contagio. Yeah. El otro no es la apertura hacia lo maravilloso, lo posible. El otro es una amenaza, un peligro. Sí. Y esto es probable que a todos, mayoría absoluta, les haya dejado esa idea y de alguna manera hoy, sin querer y sin saberlo, estemos todos, pero los adolescentes con más facilidad porque son más sensibles y más maleables. Y lógicamente lo que para mí, mi adolescencia fue una apertura maravillosa, un mundo maravilloso, probablemente para ti ya es cuidado, cuidado, cuidado. Bueno. Ándate contento, ponte la mascarilla, cuidado, cuidado. Lávate las manos, cúbrete, quédate a una distancia social. Resumiendo, el otro, cuidado. Sí. Cuidado. Con sus ideas, con sus besos, con sus caricias, cuidado. Mientras que para mí, el otro era, si tienes suerte y puedes alcanzar la felicidad. Yeah.
Naturalmente, no es el 100%, pero yo creo que sí que es la mayoría de adolescentes de esta época quedarán con esta idea general a todos. Es poco recomendable para afrontar el futuro. Si tus primeros besos están marcados por cuidado, cuidado que te puedes contagiar, ¿eh? No es lo mismo que cuando nosotros esos besos no eran más que ¡cuidado con las pasiones! Ya, es diferente. Sí. Pero las vivíamos, amor, madre mía, de gloria, de maravilla, que luego pasaba lo que pasaba, sí, pero vivir el hombre o mujer o lo que fuera era sencillamente la promesa del futuro, la felicidad. Y en este sentido sí que creo que a todos os ha afectado. Ahora, en cuanto al aislamiento, Juliana, depende completamente de lo que ha sido para ti el aislamiento. ¿Hasta dónde ha cambiado tu vida? A cada persona es diferente, sí. Es distinto por personas. Y en conjunto lo que intento que captes es que a lo que a todos os ha dejado, eso sí, a todos, que a nosotros, no, bueno, a nosotros, a los que no teníamos durante la adolescencia, al adolescente lo que le parece el otro es una promesa de felicidad. De vida, de impulso. Por una parte, su biología propia de los 14, de los 15, es de un ímpetu, de una vida, es como un río al que le ha llovido en la montaña. Se llena de espuma, de caudal, de potencia, de fe. Bueno, pues esta fe y esa potencia tiene un dique que es, ojo, cuidado con el contagio. Es muy amenazador desde el punto de vista de la salud física, ¿no? Puedes coger el virus, que realmente es una amenaza que no se conoce, y como todo lo que no se conoce, es terrible. Es mucho peor que lo que podemos conocer. Que te contagies o no te contagies, que el virus consiga quedarse en ti, vivir en ti, esto ya es un tema personal. Otra cosa, sí. Es un tema personal de inmunidad. Eso nos la regalan, como a unos les regalan ser muy guapas como tú y a otros ser muy feos como yo. Pero eso es así. Es así tú, aquí no hay nada que hacer. La inmunidad, en gran parte, mayoritariamente, 90 y tanto %, es genética. Pero no con el virus coronado, no, con todos los microbios. Con todos, sí. ¿Cree que hay alguna manera para identificar los síntomas y saber si tenemos depresión? A ver, la depresión definámosla primero. ¿Qué es depresión? Hombre, a ver, la depresión es difícil de definir. Dime tú ahora lo que tú crees que es depresión. Pues es como sentirse continuamente triste, pero más allá de estar triste. O sea, no simplemente estar triste y ya está, sino como no tener fe en nada, estar siempre deprimido, no tener esperanza, no querer hacer nada con tu vida. Para mí es eso como la depresión. Vale, es todo lo que me has explicado son síntomas de un depresivo. La depresión es simplemente que en lugar de estar a un nivel de producción energética el cerebro, está a uno mucho más bajo. Y el electroencefalograma permite diagnosticar que la carga eléctrica de un cerebro depresivo es inferior a ese mismo electro cuando no tiene síntomas depresivos. Es carga eléctrica. Y traducido al lenguaje popular, lo que tú has explicado, yo te lo contesto de una forma popular. Popularmente dice, ¿cómo te encuentras? Uy, estoy lleno de vida. Este es el normal. ¿Y lleno qué es? Puede ser 5 o 50. Yo me siento lleno. Y mientras yo me sienta lleno, yo te contestaré cómo te encuentras. Muy bien. Bien. Pero en cambio, si cuando tú me preguntas cómo te encuentras, yo busco y veo que en lugar de tener el depósito lleno lo tengo a medias, te diré, no sé, tú, estoy un poco raro, estoy bajo. Hoy no me tengo, no sé cómo te lo explicaré. Y si esto se continúa en el tiempo, esto es lo que diré, estoy depresivo. Y si la relación con esta
tipo de falta de energía es continua y es permanente, es cuando el psiquiatra o el psicólogo diagnosticará: ¿es usted un depresivo? Y cómo lo trate luego o qué forma lo intente depende. Unos darán pastillas y otros darán formas psicoterapia. Nosotros cuando yo estudiaba, la profesora de psicodiagnóstico nos explicaba que teníamos que diferenciar entre lo que era sentirse triste porque hay un hecho social o personal que justifica tu tristeza, y que en ese caso no hablamos de patología. Lo más normal del mundo es que si se te muere tu padre o tu madre y tú tenías una buena relación afectiva con ellos, que es lo normal, te sientas triste. Y que si miras al mar lo veas azul. Y que esa tristeza será una forma positiva de hacer un duelo y de poder recuperarte psíquicamente de esa pérdida, de esa afectación que has sentido. Lo malo si sientes esto y tu padre no se ha muerto. Claro, sentirse así cuando fuera ni dentro oficialmente no ha cambiado nada, entonces ya es un signo de alerta y alarma. Pero en nuestra sociedad justamente han habido situaciones depresivas. Depresivas es que ha disminuido la ilusión por vivir. La vida, los estímulos, excepto a través de la pantalla, y la pantalla nos devolvía mucha idea de cuidado, qué miedo, qué susto, que no sé qué. Todo ha sido depresivo, todo ha sido gris, las tiendas cerradas, los bares cerrados, los amigos confinados en sus casas. No solamente confinados, cuidado con ellos, Claro, a la familia no te puedes acercar, no le puedes dar un beso a tu madre o a tu padre si tienes determinados trabajos que te exponen en una situación de riesgo. ¿Sabes lo que significa eso para el ser humano? Que es el ser humano necesita, el tacto es un sentido vital en su vida. Total. Entonces, es normal que te sientas depresivo porque acaba de disminuir de 0 a 100 la cantidad de energía y de vida que recibías. Pues sí, es normal. De 100 a 0. Ah. No, de 0 a 100. de 100 a 0. Es lo más normal del mundo. Aquí está también otro factor muy importante, que es cómo tu entorno o cómo tu sociedad te ayuda a interpretar lo que vives. Porque si cuando tú te sientes triste... Vale. ¿Cuáles son los beneficios de acudir al psicólogo cuando una persona padece trastorno depresivo? ¿Y cómo de efectiva es la psicoterapia en estos casos? Volvemos a lo mismo. Estadísticamente es como decirme, ¿para qué sirven las farmacias? Ya. Luego viene lo personal. La respuesta es que los únicos que estudian para enfrentarse a síntomas procedentes de la depresión son los psicólogos y los psiquiatras. ¿Cómo se enfrentan? Cada método tiene su terapia. Porque también hay diferentes escuelas y diferentes tendencias. Y diferentes definiciones. Claro. Es que hay gente que define por principio que 2 y 2 son 3. Claro. Y luego, si estás de acuerdo, te sumas a su escuela, y si no estás de acuerdo, la combates y te sales de ella. Así que, ¿qué es lo mejor que se puede hacer cuando uno se siente? ¿Cómo te encuentras? Estoy raro, estoy poco decidido, no me atrevo. Buscar el consejo de un psicólogo que le defina y le aconseje. Pero eso es la respuesta estadística. En la realidad, a unos les saldrá de maravilla, estupendamente, porque la depresión se puede, digamos, tratar muy bien y conseguir mejorar esta sensación de desánimo, y a otros les saldrá muy mal porque, bueno, pues porque les ha salido mal. La quinta pregunta que tienes escrita es que afirmas que las personas que sufren depresión tienden a esconderlo. Sí. Estadística, volvemos a lo mismo. La respuesta personal, hay quien sí y hay quien no. Y normalmente los que tienen síntomas depresivos se los cuentan a los que tienen confianza, afecto y positividad. Sean quienes sean, el amigo, la madre, el padre, el vecino, el amante,
el marido, quien sea, se lo cuentan, se lo dicen, pidiendo de alguna forma ayuda y comprensión. Ayuda, sí. Y comprensión, que comprendan por qué estás comportándote de una cierta manera. Yeah. Pero hay quien no tiene la seguridad de ser comprendido. Yeah. Y entonces, si no tiene la seguridad o cree que no le van a comprender, pues no lo explica. No lo explica, ya. Bueno, y la última pregunta que tienes, ya te la he contestado al principio. Al volver a la normalidad, ¿dejará huellas el periodo vivido en, digamos, conflictividad? Pues a uno sí y a otros no. En fin, muchas gracias por tu confianza. A vosotros. Muchas gracias. Dejo la puerta abierta. Siempre que quieras, a través de la página o directamente. Vale. ¿De acuerdo? De acuerdo. Muchas gracias. Diana.